Muy buenas tardes a todos y a todas en esta nueva jornada de talleres de Radio Escolar y Paz Territorial. Ya vamos sobrepasando la mitad de los talleres. El mes de octubre será todo un mes para hacer las grabaciones. Vamos a programar grabaciones aquí en Bogotá con los colegios y programaremos grabaciones con los colegios de las diferentes regiones que nos acompañan. Entonces, vamos a recibir pues todas esas necesidades de ayuda y apoyo en todo lo que es producción radial y edición. Ustedes nos dirán cómo podemos nosotros ayudarlos. Vamos a estar constantemente acompañándolos para que puedan tener ya sus producciones radiales ya en la tercera semana de octubre. También tendremos una programación especial el día 2 de octubre, que es una programación que vamos a hacer en directo desde el Grupo Comunicarte y con las personas que están apoyando en la parte de cooperación internacional, creo que desde España. Nosotros les avisaremos con antelación, pues, cómo vamos a hacer toda esa edición que queremos realizar en directo y que ustedes también pueden hacer parte de esa presentación que vamos a hacer. Pues se trata de que ustedes puedan dar sus saludos, puedan mostrar sus producciones radiales, los que las tienen, y también que podamos encontrarnos con todo este grupo pues de radio escolar que se ha venido esta semana. ¿Cómo así atrasados en que quiénes? ¿Con nosotros? Ok, ya te entendí. No, entonces retírate de ahí. Ya. Bueno, entonces, muy buenas tardes, Carmen, de Paula Borges, la profesora Mercy, Sara Acosta, Dana Nicole, Oscar Felipe, José Luis, Luis Evelio, Karen, Vanessa y Steven Corredor, que nos acompañan hoy en los talleres de Radio Escolar y Paz Territorial. Los profesores que están en el Colegio Luis Felipe Cabrera nos pidieron hoy que los excusemos porque están en unas reuniones. Entonces, hoy vamos a estar, pues, solamente creo que con la presencia de Vanessa Olier por la parte de Barú. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Bueno, ¿has avanzado en tus libretos o en tus grabaciones ya? Sí. Ah, muy bien, me alegra mucho. Entonces, estaremos conversando cualquier inquietud. Bueno, entonces, lo mismo para todos y que nos alegra que estén aquí en esta edición de lo que es la implementación de una emisora educativa y escolar. Queremos que en este ratito podamos resolver las dudas sobre cómo está montada la radio escolar, qué elementos o qué aparatos o qué herramientas, dispositivos de audio tiene y sobre todo entender pues cómo se usan, pero también desde la experiencia que ustedes tienen nos puedan contar pues qué se encuentra dentro de su radio escolar y cómo es el manejo, cómo es la organización que tienen ustedes para el manejo de la radio. Entonces, bueno, vamos a empezar con el taller para que se preparen ustedes con sus preguntas, para que se preparen también con sus dudas sobre lo que la radio escolar puede brindarnos como herramienta, no solamente en el caso, digamos, del radio recreo, sino de otra manera en el aula escolar, ¿no? Porque también es una herramienta de una estrategia educativa que puede utilizarse como un escenario para la expresión oral de los estudiantes. Y no solamente eso, sino que también puede transmitir diversidad de temas en las que pueden estar como pretexto involucrados tanto profesores como estudiantes y pueden también abrir un espacio muy bueno en el currículo teniendo en cuenta cómo se puede organizar todas esas formas pues, y estrategias de educación a partir del proyecto educativo institucional y las estrategias de enseñanza o de aprendizaje que tengan dentro pues de todas las áreas que tiene el colegio de aprendizaje o que tiene pues la planeación de los currículos. Entonces los invito pues ahorita en este momento a ponerse en sintonía con este tema de la implementación de una emisora educativa y escolar y que sobre todo estén atentos a todos a los movimientos que ustedes hacen manejando los equipos, ¿no?
sé que hay experiencia de manejo, una muy buena experiencia de manejo de equipos, creo que es en el Colegio Minuto de Dios. ¿Sí o no, José Luis? Buenas tardes, profe. Sí, nosotros ya pues la parte, hemos trabajado algunos talleres y todo eso, pero más que todo online. Pero sí, sí, ya las chicas han hecho una parte de guión, una parte de edición y pues sí, nos ha ido bien. El problema de nosotros es que no tenemos cómo grabar audios limpios por micrófonos, pero de resto estamos bien, gracias a Dios. Y con Muy el bien. taller pues han ido reforzando las herramientas que habían tenido antes, profe. Muy bien, entonces aquí vamos a darles algunas características y maneras de cuidado que tienen estas herramientas. Entonces empecemos, ¿listo? Me alegra pues, y si en algún otro colegio hay alguna experiencia pues de manejo de equipos por parte de los estudiantes o de los mismos maestros, nos comentan para ir, digamos, de esas experiencias también aprendiendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle play a eso que es de las radios escolares. ¿Cómo nosotros podemos producir la radio escolar a través de esos aparatos, ¿no? La radio escolar tiene diferentes equipos de trabajo con los que realiza toda esa labor. Estamos hablando del equipo administrativo, del equipo de dirección, del equipo de producción radial y del equipo técnico. En esta parte nos vamos a dedicar a eso de qué es lo que maneja el equipo técnico en la radio escolar. Entonces, vamos a la emisora a mirar qué es lo que se necesita para montar una radio escolar, ¿no? Entonces, para darle play a esto, ¿de qué es eso que usa la radio escolar para hacer la producción sonora? Nosotros tenemos que fijarnos en los equipos que utiliza la emisora y qué es una cabina de radio. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en la radio escolar se mueven en dos escenarios. Uno puede ser en la cabina de radio, que es haciendo los pregrabados, haciendo toda esa serie de dinámicas de aprendizaje que pueden hacer los estudiantes al interior de la cabina, y otra es la producción que se hace hacia afuera, es decir, los equipos de la emisora utilizados para la emisión de sonido al aire, la emisión de sonido en el radio recreo. Entonces, eso es muy importante entenderlo, pues, para que nosotros digamos cuáles son los equipos que se necesitan para estas dos instancias, tanto para la cabina de radio como para utilizar el sonido en todo el colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede organizar una emisora en nuestro salón de clase o en el colegio, ¿no? Antes tendríamos que también hablar de un tema muy importante, que es ¿por qué tengo que yo desmitificar también este uso de los recursos que tenemos y herramientas y los aparatos que tenemos para la producción sonora? La radio escolar debe ser una radio juvenil, una radio estudiantil. ¿Eso qué quiere decir? Que los muchachos deben hacerse responsables también del uso y el manejo técnico de los equipos. Y para eso ellos deben tener muy en cuenta el cuidado, ¿no?, que deben tener con esos recursos. ¿Por qué? Porque son bienes comunes, es decir, son bienes institucionales, pero son bienes de los mismos estudiantes, son bienes públicos en ciertos casos, porque los colegios, la mayoría que tenemos presentes aquí, son públicos y que es para el uso comunitario. ¿Qué quiere decir? Es un bien social. Entonces, y que cumple una función en esa comunidad, que es la comunidad educativa. Entonces, es un espacio muy importante el colegio para que nosotros tengamos en cuenta en la enseñanza de estas competencias ciudadanas, que son cuidar los bienes públicos, ¿no? ¿Qué servicio me prestan? ¿Y cómo es que son bienes públicos? Es decir, mirando que cada bien que tiene la sociedad, ¿sí?, en lo público, es un bien que es de todos y que por eso debemos cuidarlo entre todos. Es muy difícil pensar eso, digamos, en términos de los adultos, porque a veces dicen, esto es de todos y es de nadie, entonces hago lo que quiero con ello. No. Entonces, en esa medida podríamos nosotros también establecer una parte ética frente al uso de estos recursos, ¿no? Y
tener en claro que los equipos de la emisora son herramientas. Por sí solos, ellos no van a hacer el programa de radio, necesitan de una historia, necesitan de los libretos, de cómo se cuenta esa historia y necesita del proceso del trabajo en equipo, que como les decía, la emisora consta de varias maneras de hacer el manejo del trabajo en equipo. Entonces, es indispensable que los chicos sepan las funciones que pueden tener dentro de la radio. Es decir, yo puedo ser administrador. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo ser el que en una semana, ¿sí? Se rotan esas funciones. Yo puedo ser esta semana el que maneje las llaves de la emisora, el que limpie el lugar, el que maneje los equipos, el que haga el libreto, el que construya el noticiero, el que haga el dramatizado. O sea, todas esas funciones pueden ser repartidas con organización para que los estudiantes puedan entender la dinámica de trabajo del medio, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También no es necesario que estos equipos sean de última generación ni sofisticados. Nos hemos encontrado en las escuelas que hay equipos que han durado hasta 15 años, ¿sí? En promedio duración, un micrófono, en la verdad, les cuento, que dura 3 años. Entrecortado. ¿Sí? Estoy aquí. ¿Ya suena mejor? Profe, se escucha bien. Sí, señora, se escucha bien, profe. Ah, bueno. Sí, señora. Bueno, entonces le repito, que no es necesario que los equipos sean de última generación. Es necesario que tengan unos equipos, a partir de ellos se puede realizar la radio escolar, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué cantidad de equipos y cuál sería, digamos, la funcionalidad de ellos en cada uno de los espacios. Pero les contaba que una parte importante que hemos visto es que a veces los micrófonos tienen una vida de duración en los colegios de 3 años. ¿Por qué? Porque la manipulación es bastante pesada y se trata es que nosotros estos equipos podamos mantenerlos y cuidarlos, que se puede. En algunos otros colegios hemos encontrado equipos de hace 15 años con los que aún están manejando la radio escolar. La radio escolar en Colombia se vino como a instalar en el año 1999 con un movimiento pues estudiantil bastante grande aquí en Bogotá, pues y en toda Colombia, sobre las herramientas que se usaban en la escuela para la comunicación. Y Paulinas fue la que, digamos, inauguró todo ese movimiento y junto pues con todas las ideas de los profes y de todo lo que se había implementado en los colegios, ya en el 2003 pudimos lograr el primer proyecto de radio escolar que se hizo aquí en Bogotá, que se llamó Onda Chéverísima. Entonces, quiero comentarles que yo participé en ese proyecto y desde ese momento pues estoy enamorada de las radios escolares. Ojalá ustedes también hayan estado en otros proyectos y que si tienen pues el comentario nos lo cuenten y para enriquecernos de toda esa historia que tiene la radio escolar en Colombia. También es bueno entender, ¿sí?, que debemos conocer los equipos de nuestra institución. ¿Eso qué quiere decir? Que haya un inventario de esos equipos y que tengan claro cuál es el uso de cada uno de ellos. Es importante que el que recibe toda esa administración de los recursos de la emisora escolar, que a veces recae en un profesor, en el coordinador de disciplina, en el coordinador de convivencia, incluso en el coordinador de pastoral, reciben esa misión de tener esos equipos y créanme que es una misión muy importante porque ahí se puede construir muchos procesos educativos desde esa misión, incluso de tener, de administrar la emisión escolar. Entonces los colegios se han venido organizando y han venido entendiendo que esto de tener esos equipos no solamente es para los eventos y para toda una serie como de divulgación al interior del colegio, sino que también para las estrategias de proyecto de aula que se hacen en los colegios. Entonces, conocer los equipos se entiende en que pueden tener un inventario también de esos equipos, ¿no? Y conocer ese manejo.
los niños y las niñas deben conocerlos. No crean, aquí también se dan funciones un poquito machistas porque a veces son los niños, hombres, los que manejan los equipos, ¿no? Y las mujeres se alejan un poquito como de esa tarea. Pero es muy importante que han ido incursionando los últimos años, los últimos 10 años yo he visto a muchas chicas salir para profesionalizarse en producción musical, para profesionalizarse en comunicación social, incluso para ser productoras de edición de medios, ¿no? Y multimedia. Y eso ha sido muy, muy enriquecedor para nosotros ver que esto se ha, digamos, hecho de manera diferente dentro de esta profesión, ¿no? Que es la parte de sonorización de los medios de comunicación social. Ya les decía que la parte de, es muy importante que tengan esas posibilidades de conocer los equipos también para saber cuál está dañado, cuál está un poquito, digamos, que ya está sacando la mano, otro que está en buenas condiciones, para saber qué es lo que se necesita también. Ir mirando que la radio escolar también necesita mantenimiento. Y no solamente eso, sino que desde ahí nosotros podemos producir audios de calidad, ¿sí? Audios limpios y que puedan ser muy bien recibidos por la audiencia. Todas esas características que les estoy contando suenan como un poquito a carreta, pero de verdad es importante porque si el colegio puede entender la organización de esa radio, podríamos también entender cómo es que sale el sonido de calidad, cómo es que pueden también hacer producciones constantes, ¿no? Con organización. Muy bien. Vamos a mirar ya qué componentes tiene esta parte de la implementación de una emisora escolar. Primero, y con mucho, digamos, conocimiento de cómo es que está organizada esta parte física que tiene pues la producción sonora, y es que en el colegio ojalá pudiera existir un estudio o una cabina de grabación, porque ahí, así como existe un aula de inglés, el proyecto de bilingüe, el área de sistemas, la parte de física y biología, también podríamos tener el área de la radio escolar, ¿no? Que sirve para todas las áreas del colegio y se podría habilitar un cuarto donde se encuentre todo ese equipo disponible para hacer los pregrabados o hacer las grabaciones o hacer las emisiones en vivo o tener sus invitados y hacer sus entrevistas. Eso lo hace muy cómodo y además lo mantiene vivo, ¿no? Mantiene vivo el proceso de producción radial. Para la cabina de radio, nosotros tenemos que hacer un acondicionamiento. Dos tipos de acondicionamiento, diciendo pues en realidad, serían el acondicionamiento acústico y el acondicionamiento de insonorización. ¿De qué se trata? Son dos cosas distintas, ¿no? El acondicionamiento acústico tiene que ver con que en la habitación no se debe reflejar el sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros entramos a una habitación que está sola, que no tiene nada por dentro, el sonido rebota, ¿sí? En las paredes y suena hueco. Entonces, para que eso no suceda, hay una serie de acondicionamientos que se le pueden hacer a las paredes, al piso y a las ventanas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya llegó el que vende por acá afuera en la calle, entonces tendrán los efectos de sonido del que está promocionando. Pero digamos una pregunta, esas espumas no son como, bueno, esas espumitas los que no hacen que se refleje el sonido no son muy caras. Digamos que sí, pero esas las venden por metro, ¿no? El acondicionamiento acústico se lo puede hacer con una alfombra, con una cortina, con espuma acústicas, ¿sí? Con espumas acústicas, que son las que ustedes ven en la foto aquí, y con paneles de madera forrados, con otra que se llama copopren, ¿no? Y panales de huevos. Cuando nosotros estamos iniciando en este proceso de la radio escolar, nosotros hicimos una cabina en Paulinas con panales de huevos. ¿Qué son esos panelcitos que vienen los huevos? Nosotros nos conseguimos un montón y forramos toda la cabina y nos funcionó.
También se pueden hacer paneles de madera, forrarlos con alfombra y se los puede colocar como si fuera un cuadro. Digamos que aquí les voy a mostrar. Este estudio está hecho, el acondicionamiento acústico de este estudio está con paneles de madera forrados con alfombra, ¿sí? O con tela de mueble, también sirve. Entonces, ahí es donde, mira, aquí hay un panel, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Toda esta parte está forrada y tiene, no era eso nomás lo que te... tiene el acondicionamiento necesario para el acondicionamiento acústico, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de proponer esa parte. Y también, digamos que es una oportunidad para que en el colegio puedan gestionar el desarrollo de ese espacio. Hay muchos colegios que lo han hecho a través de ventas, a través de espectáculos, a través de toda esa serie de actividades que se hace de manera comunitaria y que se ama más el sitio por haberlo hecho uno mismo que por haberlo encontrado ya dispuesto para eso, ¿no? Entonces, Sí, y una pregunta, por ejemplo, digamos, en el Santiago Pérez hace como 15 años, bueno, hace rato, había también una radio escolar, pero o sea, digamos, como que el colegio no quiso seguir apoyando y lo quitaron. Digamos, uno en esos casos que hace, o sea, digamos, yo ya este año salgo del colegio, pero digamos que la logremos montar y todo eso, uno cómo hace para que se mantenga y pues el colegio sí necesitan dar recursos que nos apoyen y eso. sí, mira, eso debe ser parte del proyecto educativo institucional. Cada una de las cosas que en el colegio pueda encontrarse, es muy importante que los muchachos que lleguen de las nuevas generaciones hayan sido formados como colectivos de comunicación, semilleros de comunicación. Esos chicos que les gusta pues la parte de toda la construcción de la parte oral, escrita, todas esas áreas, incluso las ciencias básicas. Nosotros no sabemos a veces que en la parte de la radio escolar es una oportunidad grandísima para estudiar el sonido y eso tiene que ver con la física. Entonces, una labor muy importante que ustedes pueden cumplir en el colegio para que los proyectos se mantengan es hacer semilleros. Y eso crea identidad en los estudiantes y pueden entender cómo es que pueden mantener el sitio. Entonces, eso tiene que ver con esa relación que ustedes hayan tenido, pues, no solamente con los estudiantes de su curso, sino de su salón, sino que de toda digamos, la parte del colegio. Hay muchos colegios que hacen semilleros con niños de 5, 6, 7 años y ha funcionado mucho el mantener la emisora porque eso, digamos, el hecho de que exista, los padres de familia también se pegan a esa causa y pueden lograr mantenerla, ¿no? Entonces, eso es muy importante que eso lo puedan tener en el colegio. Es que la radio escolar no solamente sirve para emitir noticias, saludos, anuncios de cambio de jornada, sino también para hacer producciones educativas. Entonces, eso en esta situación de crisis que vivimos, algunas radios escolares que están conectadas con las emisoras comunitarias lograron hacer jornadas educativas, ¿no? En los grados, en los colegios, y que pudieran avanzar en la parte de todo el plan curricular. Entonces, eso es muy importante, Oscar, lo que tú preguntas, y muy valioso, porque ese es un proceso, ¿no? Y cuando el proceso se va apagando, digamos que necesitamos renovarnos y necesitamos activarlo, sobre todo en estos tiempos que necesitamos pues volver a la escuela y realizar muchos proyectos ahí. Bueno, entonces, les decía, en el acondicionamiento acústico puede resultar una cosa entre muy cara, pero otra entre muy barata, digamos haciéndolo en el caso que yo les decía, con paneles de huevos que nos funcionó bastante bien, ¿no? Bueno, entonces yo continúo con lo que es la insonorización. Eso se trata de aislar la habitación para que no entre el sonido del exterior, ¿sí? Es colocar vidrios dobles,
aislar con cinta las ventanas y las puertas, entonces, o colocar doble puerta. Nos hemos encontrado en colegios que tienen 2 puertas para el estudio de radio, una que se cierra desde adentro y otra que se cierra desde afuera para que el sonido no se filtre, ¿no? El sonido o el ruido no se filtre. Y se pueda lograr una buena insonorización en el estudio y puedan sacar las producciones limpias. Ahí cualquier pregunta que vaya apareciendo me cuentan, porque me decía el profesor José Luis que no podían sacar audios limpios, que ese era el problema, pero yo he escuchado los audios que ustedes han hecho sobre San Juan Eudes y me parecen muy buenos, a no ser que los hayan hecho con otra dinámica, ¿no? Sí, profe. No, los de San Juan Eudes fue en edición que le quitamos los sonidos como anexos. Entonces, Ya. en el programa de edición fue que el chico le fue quitando todos los sonidos, como ruidos, toda esa parte. Muy bien, pero se puede, digamos que en la edición también, evitando un poquito el ruido que ya tenga, mejor dicho, sea estridente, en edición también se puede hacer esos arreglos, ¿no? Que creo que Diego fue muy claro, muy puntual en eso también, sin distorsionar la voz, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bueno, yo continúo, ya les había mostrado el estudio. Este estudio tiene doble vidrio. Por supuesto, pues digamos que este estudio es un estudio distinto, es un estudio de universidad. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos nuestras producciones radiales y que tiene, digamos, vidrios de insonorización, que son especiales para estudio de radio. Quería mostrárselos para que ustedes lo puedan también tener como una idea. Existen tantas cosas que uno no sabe y que se pueden lograr mediante gestión, ¿no? Entonces, lo mismo es, aquí hay muchos equipos de los que ya vamos a hablar ahorita. Lo importante es que miren la disposición que tiene el sitio. En la parte de adelante, en la parte de acá, vemos la cabecita de una persona y acá está el computador, los 2 monitores y también otros dispositivos, ¿no? Y en la parte, acá digamos que es ya la zona de grabación, y acá es la zona del estudio, la zona detrás de la ventana es la zona de estudio, donde la cabina de radio, donde está la insonorización y donde ellos están interpretando algún libreto y que, digamos, ahí se hace toda la dinámica de la producción sonora, ¿no? Sí, adelante. Bueno, si no hay... Sí, dime, cuéntame. No se le escucha bien. Hola, 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 hola. ¿Ahí se me escucha bien? Ahora Pues sí. en mi caso usted la ha escuchado bien siempre. No sé si de Yo pronto sea el también, internet profe. de ellas. Ah, de Debe ser el pronto, internet de ellos, pues. sí. Vanessa, de pronto si tu internet está un poquito, digamos, lento, de pronto es por eso que me escuchas un poquito intermitente. Entonces hay que darle un tiempito. Muy bien. Entonces, si no hay cabina de radio, ¿qué pasa? Saquen la radio, ¿sí? Sáquenla, que la vean los estudiantes, que aprendan a manejarla, que si hay algún evento ustedes puedan tener con ellos improvisaciones, que tengan como esa capacidad de ver que eso existe en el colegio. Eso es muy importante porque, digamos, aunque el cuidado de los equipos para ese cuidado hay que tenerlos en un solo sitio, sería pues lo ideal. Cuando ustedes lo sacan, los estudiantes aprenden otra dinámica, un escenario pues afuera, un escenario distinto a lo que es el aula y que ellos se avientan, ¿no? Digamos, quiero hacerlo, quiero yo estar ahí. Entonces eso es muy importante porque van adquiriendo participantes en el colectivo de comunicación, en el colectivo de la radio escolar, y ellos mismos se van integrando a lo que les gusta. Algunos van a hacer los libretos, otras van a hacer las interpretaciones, otros se apuntan a lo que es la producción técnica, y eso es muy interesante porque desde ahí ellos aprenden a mezclar música. Hay algunas instituciones que tienen hasta equipo de DJ, ¿sí? Entonces, verlos en esa situación les da a ellos mucha seguridad. Y hay algunas situaciones bastante personales que al integrarse a estos grupos, ellos mismos creen en ellos,
sube la autoestima y eso genera muchos valores. Entonces, es muy importante que los estudiantes sepan que ellos pueden, que ellos se integran a la educación a partir de estos estímulos que tienen en el colegio. Eso se los digo pues por experiencia propia y que ellos mismos saben que lo pueden hacer y que lo pueden lograr, ¿no? Eso es muy importante para los muchachos. Bueno, entonces, ya contando con esta parte inicial, sabiendo que existe la cabina, que podemos acondicionarla, que podemos grabar en ella, también está la radio que está presente en el circuito cerrado de audio. O sea, al interior del colegio existe, digamos, la emisión sonora de lo que son la música en el recreo, el radio recreo, las intervenciones que hacen pues, los estudiantes para hacer sus improvisaciones, los eventos. Entonces, en ese circuito cerrado de audio, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Que es el que está en el libro de radio escolar, donde se muestra dónde están las cornetas, que este es el equipo pues del circuito cerrado de audio, dónde están las cornetas que siempre van a estar presentes en los patios. En este caso tenemos 2 patios, ¿sí? Y aquí tenemos una corneta y acá otra. Lo mismo en el patio subyacente que está ahí, podemos mirar que también hay una corneta. O sea, se asegura de que el colegio pueda tener esa información para todos los que están en ese momento, pues en ese instante para que puedan también escuchar qué es lo que está pasando. Lo mismo, digamos, hay parlantes. Y que es muy importante que tengan control de volumen, sobre todo los que están en las aulas, ubicados en las aulas, los que están en sitios un poquito como más públicos, digamos que las oficinas, la biblioteca, digamos que es importante que tengan control de volumen porque aunque se lo puede controlar desde la cabina, podríamos nosotros tener una intervención ahí que es molesta, entonces las personas lo único que deben hacer es bajarle el volumen y listo, con la condición que lo dejen otra vez en el sitio donde estaba para que no se pierdan de las informaciones que en ese momento se puedan estar dando en el colegio. ¿Algún colegio tiene disposición de parlantes y de control y de cornetas? ¿Nos quieren contar? Pues nosotros, profe, pero no tenemos tantas cornetas. Lo que pasa es que después de la pandemia, ese circuito quedó como olvidado, pero sí tenemos en la mayoría de aulas principales y en zonas comunes tenemos algunas cornetas. ¿Lo han revisado? ¿Cómo sigue su estado, su funcionamiento? No, profe, la verdad no, porque pues es que nosotros no estábamos a cargo de la radio, era un área académica y ellos pues no. Entonces la idea de nosotros era capacitarnos para poder pedir y solicitar la administración de esa radio. Ah, muy bien. Eso está muy bien porque ahí, digamos, con el inventario que ustedes pueden hacer, ustedes podrían mirar cuáles son los elementos que están funcionando, hacer una jornada de revisión, ¿sí? Que si funcionan, que no funcionan. Hay, a veces en los colegios, en la administración, hay personas que se dedican a hacer toda esa parte de, el acondicionamiento técnico del colegio, ¿no? Y es muy importante que estas personas estén también informadas de esto que el colegio tiene, que no se lo use como si fuera, digamos, un elemento de guardar, si se me entiende, ¿no? No que ellos guarden las llaves y que eso no se use, sino que eso es para que los estudiantes lo puedan usar. Eso es muy importante, tener como esa filosofía, que la persona lo entienda y lo sepa y que eso discutirlo en las reuniones académicas. Eso es muy importante, la gestión de los profes por ese lado. Dana, ¿quiere decirnos algo? Sí, señora, en nuestro colegio también hay, pero nosotros no tenemos cornetas, sino tenemos parlantes, o sea, como emisoras. Y Sí. también tenemos un lugar, o sí, un espacio que tenemos también lo que tú decías, bueno, los instrumentos. Y pues también ahí eso lo dirige algunos de trabajo social y todo eso. Sí, y ya saben cómo están, cuál es el estado en el que se Sí, señora, que ya fuimos a grabar.
Ah, muy bien, listo. Qué bien. Es muy importante que como estudiantes ustedes también hagan solicitudes, ¿no? Gestionen, o sea, se vinculen a toda esta parte digamos, envuelve la parte técnica de la producción sonora, porque sin esos equipos tampoco podríamos realizarla y me parece muy bien pues la dinámica que tienen de que estén atentos pues a lo que hay en el colegio y que pueden utilizar. Eso es muy importante. Es como cuando uno compra un computador y no sabe para qué son las funciones. Entonces, ¿para qué utilizo esto? ¿Para qué utilizo aquello? ¿Cuál es la aplicación que más me conviene? Entonces, es lo mismo dentro de nuestro colegio. Estar alerta frente a, eso, a esos recursos es muy importante, tanto como ciudadano, como estudiante y también como profesor, ¿no? Me parece que es una labor muy bonita la que hacen ellos. Bueno, muy bien. Aquí está, pues, el sonido interno de la institución tiene que ver mucho con esos dispositivos de salida que nosotros tenemos en el colegio. Se trata, pues, de las cornetas, de los parlantes, de las columnas que tienen para la salida de sonido. ¿Qué quiere decir? La emisión, ¿no? La emisión de sonido, ya sea para poner la música que les gusta o ya sea, pues, para hacer los eventos en la medida que los puedan realizar a través pues, de esta distribución que tiene todo lo que es un libreto, por ejemplo. Y también lo que llaman baffles, ¿no? Que son esos parlantes pequeñitos que pueden estar también organizados dentro de la institución. Es un equipo, prácticamente la radio escolar es un equipo de amplificación para emisiones locales, internas, en el espacio cerrado. Pues en este colegio, ahí se ve la corneta, de suerte pues que tienen ahí frente el polideportivo, ¿no? Y no tienen pues el vecino que también en esto se han presentado muchas, digamos, situaciones con los colegios y es por la producción del ruido, ¿no? Que a veces se hace en ciertas horas del día. Muchos de los vecinos ya saben y se orientan incluso por la música que saca el colegio, por la emisión del programa o por lo que en ese momento están haciendo en el colegio y se orienta su día a partir de eso. Muchos municipios que los más pequeños ya saben todo ese horario que tiene el colegio a partir de la emisión de la radio escolar. Eso es muy curioso y muy bonito también porque la gente también está, las personas, los familiares, los padres de familia también están atentos a esos procesos. Bueno, muy bien. Ya hablamos pues del sonido de la institución, la parte interna. Ahorita pues hablemos de qué es lo que necesitamos nosotros para tener una radio escolar, para las personas que pues tienen toda esa parte de la responsabilidad y que los que quieren montar radio escolar, los que ya los tienen, para que vayan como revisando, chequeando, bueno, esto sí hay, esto no hay, ¿qué haremos con esto? Esto no lo conozco, ¿qué será esto que no, pues no lo he intentado identificar hasta el momento? Entonces de pronto por ahí nos suena un poquito la campanita y podemos mirar cómo es que está eso de los equipos en el colegio. Muy bien. Bueno, entonces, como les decíamos, los equipos costosos o sofisticados a veces nos traen más líos que los que podemos tener y de uso común y de uso yo le llamo guerrero, de uso de alta duración y que tengan un trabajo bien pesado porque el uso de los elementos en los colegios es, digamos, no sabemos quién lo va a manipular. A veces nosotros tenemos turnos para manipularlo, pero otras veces, digamos, encontramos las cosas a veces dañadas sin saber quién lo hizo. Entonces, eso es muy importante que tengamos como una filosofía de que lo más caro no es lo mejor, pero tampoco lo más barato, y que lo más potente no es lo que suena más duro, sino lo que nos pueda dar una buena fidelidad de sonido, ¿no? Entonces, y lo más importante también aquí es que todo esté lleno de contenidos, es decir, nosotros vamos a hacer nuestros contenidos y nuestras historias para esa radio, nosotros vamos a componer nuestra música, vamos a hacer nuestro festival de talentos, y eso depende de la creatividad y la imaginación que nosotros podamos tener, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la originalidad, ¿sí? Eso que yo les digo de hacer nuestras propias historias es mirarnos hacia nosotros mismos, es contar esa historia que los medios de comunicación la cuentan a su manera. Nosotros tenemos otra historia. Si ustedes se ponen a pensar y vemos un noticiero hoy y vemos lo que le faltó a ese noticiero, entonces digo, bueno,
y lo que pasó aquí con nosotros, ¿dónde está? ¿Dónde está publicado? Entonces esa radio escolar sirve como ese espacio a que no seamos esa copia de los medios comerciales, sino que seamos nosotros los originales, que no tengamos como que repetir lo que los demás hacen, sino que además de los elementos que podemos tener aprendiendo de otros, podemos también hacer emisiones totalmente originales en nuestra escuela, ¿no? Y indispensable, necesitamos el apoyo técnico de la institución, lo que yo les decía. Hay personas dedicadas a esa parte en la que deben tener pues todo lo administrativo bien manejado, entonces necesitamos esos aliados del apoyo técnico, tanto el rector como el administrador, como la parte de la disciplina. Tenemos nosotros que tener esos maestros aliados que nos puedan ayudar para que ese apoyo técnico tenga pues como las facilidades. Y eso se llama gestión, ¿no? Gestión administrativa, y eso los profes a veces, digamos, tienden un poquito a separarse de eso solamente para dedicarse a lo académico, pero en esta parte de la gestión de la radio escolar, la gestión es muy importante, ¿no? Y eso es, digamos, y específicamente en la cabina de radio y en la producción pues de todo el circuito local de radio que tienen en las escuelas. Bien, ahora, ¿qué equipos necesitamos en el salón de clases? ¿Sí? Entonces, uno puede ser una grabadora reportera para hacer nuestras entrevistas, para, digamos, recoger toda esa información en los ejercicios del aula. Estoy hablando específicamente que no solo la radio está sonando a través de cabina, ¿no? De producción en cabina, sino que suena en el salón de clases, es decir, en el salón de clases también podemos tener un mini componente con micrófono y hacer nuestras producciones radiales ahí, en el salón de clase. Eso también es radio escolar, eso también es producción sonora. Entonces, ahí los elementos que podemos usar como ejercicio didáctico pueden ser la grabadora, el celular con la aplicación de la grabadora de sonido, y hacer un ejercicio de noticiero con los temas que ustedes están dando como profes en las clases, ¿sí? Hay un ejercicio bastante dinámico que es el de la reportería, y es que los estudiantes localizan durante la mañana el tema del día, entrevistan a la persona, sacan el testimonio del día, sacan lo de actualidad y hacen su noticiero, y ahí se mantienen informados entre todos en las noticias que sucedieron. A veces ese ejercicio se lo hace semanal en los colegios, durante los espacios de la coordinación académica o de convivencia escolar, y esos espacios son muy rendidores en el sentido de que se pueden aprender valores, se pueden aprender toda la parte del manejo del reglamento estudiantil, el manual de convivencia. Entonces, todo eso puede ser un manejo dentro del salón de clases. Ahora bien, también hay una estrategia que tenemos, y es el proyecto de aula. ¿Cómo se puede realizar dentro de la escuela? Precisamente los formatos radiofónicos que presentamos hace algunas semanas podrían expresarse en el proyecto de aula. ¿Cómo? Haciendo los dramatizados, realizando las series, realizando los cuentos con los más chiquitos, ¿no? Haciendo las historias de vida. Entonces, esos espacios se incluyen en toda la parte de la comunicación de la ciencia, la investigación, el proyecto bilingüe, que son, digamos, la construcción de historias a partir del idioma extranjero. O sea, todo eso se puede hacer a través de la radio, y también le da al estudiante una dinámica de lo que es una competencia emocional, también las competencias comunicativas, y no solamente de esas, sino científicas, porque digamos que en el aula podríamos realizar toda una serie de investigación frente a lo que está sucediendo en la política, en el proceso de paz, en la construcción, digamos, incluso de las ciencias básicas, que son las mezclas, la fotosíntesis. Todo eso se puede contar a manera de formatos radiofónicos, y se puede realizar y hacer una emisión a través de un mini componente donde puede amplificarse lo que se esté realizando ahí o lo que se esté contando, pues en lugar de hacer una exposición larga
en lugar de hacer un recorrido extenso digamos, o expositivo sobre algún tema. Entonces, eso se podría hacer en las clases. Y es muy importante porque los estudiantes, al utilizar el recurso, pues tienen el manejo, digamos, de lo racional y lo creativo. Entonces, eso les permite a ellos también como integrar esas capacidades científicas, técnicas y racionales frente a lo que se está dando para construir un tema dentro de las clases, ¿no? Eso es muy importante. No sé si los profes tengan alguna experiencia o nos quieran contar algo sobre lo que realizan en las clases con la radio escolar o tengan alguna idea que nos quieran contar. No sé, de pronto Ana Rocío, de pronto Carmen, o la profe Mercy, si tienen alguna experiencia en los colegios que nos quieran referenciar. Hola. Bueno, acá en el colegio se escucha como feo el sonido. No, tranquila, adelante. Ok, acá en el colegio yo soy pues novata en el asunto. Como había comentado creo que anteriormente, el encargado de esto era un profe, el profe pues pidió traslado y he querido yo hacerme cargo de cierta manera pues de este aspecto. Pues me gusta, yo soy profe de lenguaje y pienso que puedo hacer un trabajo muy interesante con los niños desde mi área. Entonces, por eso estoy aprendiendo, pues, como digo, experiencia en esto no he tenido, he estado muy atenta pues a todo lo que se ha dado acá, que espero ponerlo en práctica. Con respecto a los equipos, pues no sé en qué estado estarán porque no hemos regresado todavía a la escuela por una pues, situación con la sede que deben hacer unos arreglos para volver, así que no hemos tenido la oportunidad de revisar a ver en qué condiciones se encuentran estos. Pero espero pues que podamos rescatar algo y al comenzar con nuestro proyecto de la emisora escolar, continuarlo, porque la verdad el profe hacía un trabajo muy chévere, no tenemos cabina tampoco, sino que en las horas del descanso los niños hacían actividades como leer algún cuento, les hacían concursos de canto, los niños compartían pues sus experiencias a través del micrófono, ¿verdad? Contaban chistes y él abría esos espacios así para que los niños se motivaran a participar. Y quienes lideraban esto, porque la sede es de primaria, quienes lideraban los niños más grandecitos, los de quinto. Muy bien, miren que las capacidades pues que se pretenden dentro del uso de estos medios son gigantescas, o sea, los niños se motivan mucho a participar y eso es lo que cuenta, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias Carmen por lo que nos cuentas y que pues eso alegra mucho porque imagínense, desde los más pequeños quieren estar ahí. Bueno, entonces, ahora bien, para la cabina de radio, ¿qué es lo que necesitamos para que esto esté funcionando dentro de la cabina de radio? Necesitamos en primer lugar, por supuesto, una consola y en los colegios tienden a llamarla mesa de mezcla, mixer, pero esto constituye el corazón de la emisora escolar, ¿no? Ya hablando ya de, digamos, el componente que es clarísimo, no solamente de, digamos, la radio escolar engloba todo eso que son las actividades, pues, del uso de este medio, y la emisora escolar entra dentro de ese uso de la radio escolar. Entonces, estamos hablando que las consolas de uso dentro de la cabina de radio deben tener más de 3 canales, ¿sí? Esta consola que les estoy mostrando aquí es una consola muy básica que también sirve. Pero ¿por qué les digo que debe tener más de 3 canales? La consola es una herramienta básica de una estación de radio. Y cuando nosotros estamos haciendo las producciones, necesitamos que suene la voz, la música y los efectos de sonido. Entonces, como necesitamos integrar todo ese contenido, ¿no? Para hacer, digamos, todo el paisaje sonoro, entonces, en estos 3 canales podemos tener conectados esa dinámica, ¿no? De que por aquí nos entre el sonido de la voz, por el siguiente canal nos entre
la música, y un tercero donde tengamos conectado un CD con efectos de sonido, el computador que tenga los efectos de sonido para poder hacer las mezclas y poder grabarlas. Entonces, es muy importante que tengamos una consola con más de 3 canales para que otros participantes con un micrófono también puedan hacerlo, porque si no, vamos a tener el inconveniente que vayamos a estar apilados, así como nos toca en ciertas oportunidades que no nos alcanza que una persona esté en un solo micrófono, sino que deban estar 2 personas en el micrófono, como sucede aquí en esta fotografía, donde tenemos a 3 personas usando 2 micrófonos. Entonces, en este momento no lo podemos hacer, tendríamos que hacerlo por separado. Y para que se integre mejor la situación, sería, y se la haga mucho mejor, sería muy bueno que esa consola pudiera tener al menos más o 6 canales mínimo, o al menos más o máximo más para que pudiera haber una buena dinámica ahí, si es un dramatizado, si tiene varios sonidos que toca tenerlos ahí para eso, si es para hacer un concurso de talentos, por ejemplo, que cada instrumento, a veces necesitamos que cante la persona y ponerle también el micrófono al instrumento, ¿no? Entonces, es muy importante. Quisiera que miremos este video para que ustedes puedan ver de manera elemental cómo está dispuesto un estudio en un colegio, una cabina de radio en un colegio. Entonces, para que ustedes puedan hacerse una idea, los que no lo tienen, pero otros digan sí, eso hay en mi colegio, eso existe en mi colegio, ¿no? Entonces, para que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a mirar este video que nos habla, es muy, digamos, básico lo que nos va a decir, pero para que tengamos esa idea. ¿Me cuentan si suena bien, si se ve bien, por favor? Listo, esta es la consola. Vamos a explicar un poco como la conexión de este tipo de aparatos con la emisora. Vamos a explicar estas salidas de acá. Estas son 2 salidas de Canon. Estas directamente van conectadas al amplificador, este de acá, por el cual van todos los canales conectados a los salones. Esta es una salida, la cual ingresa a este aparato. Los cables que tiene ese amplificador son estos de acá. El verde es el del lado izquierdo y este negro es el del lado derecho. La idea es conectarlos para que pueda uno tener un sonido mucho más potente y mucho más fuerte. Hablamos de estos botones de encendido. Este básicamente es el que más vamos a usar, es el botón de encendido, y tenemos este otro que es el Phantom. Este botón de Phantom lo que hace es darle más potencia a micrófonos que necesiten de energía eléctrica. En este caso los micrófonos de acá no necesitan, por lo tanto no es necesario prender esto. Esta entrada USB, esta salida, pues básicamente permite la conexión entre la consola como una tarjeta de sonido o una interfaz a la computadora. Nosotros vamos a poder tener un sonido que ingrese a la consola y pase al computador a través de esta entrada. Ya esta otra es la de corriente, es un cable de poder normal, como puede ser el de una pantalla de computador o el de una torre. Esta es una consola casi que de última tecnología. Tenemos las entradas de micrófonos Canon, se conocen en el mercado como Canon, que básicamente son estas entraditas, con las cuales vienen los micrófonos conectados y se pueden poner. Tenemos esta otra entrada por si se llega a encontrar un micrófono de tipo USB, se puede conectar a través de este canal y se puede manipular a través de las cositas estas de acá. Entonces lo que vamos a hacer es la conexión. Bueno, aparte de esa consola, ¿qué otros componentes para sacar la emisora? Componentes para sacar la emisora. Bueno, inicialmente, obviamente la torre. Sí. Esta es una torre de computador normal, sin ningún problema.
El amplificador es más que todo para emisiones locales, por las cuales se tienen aquí demarcados los salones a donde se quiere sacar el audio. Por ejemplo, este que es el 11C, se abre el canal, tenemos los controles de volumen del amplificador para que se escuche afuera o adentro. Este primer botón es el botón que nos va a permitir escuchar dentro de la emisora. O sea, ese parlante que está aquí arriba, exactamente ese parlante, nos va a poder permitir escuchar, y pues los demás ya están pues destinados a los salones. Hay unos que todavía están libres, la idea es coparlos para que se escuche afuera. Tenemos estos cables que ya voy a explicar cada uno del funcionamiento. Los micrófonos, uno que está aquí en el control para hacer grabaciones directamente desde aquí, desde la panel de control. Y tenemos los que están allá en el estudio. Total hay 3 micrófonos en el momento. Adicionalmente a eso, tenemos este aparato que permite la conexión de micrófonos inalámbricos, los cuales pueden ingresar a la consola y se pueden hacer entrevistas a distancia. Se puede salir del estudio a hacer entrevistas a cierta distancia. Bueno, muy bien. Believe es una compañía que nace. Muy bien. Entonces, ¿qué teníamos ahí en ese estudio de radio? En esa cabina de audio. ¿Quién me quiere contar algo que no hayamos dicho? Yo creo que todo su merced lo dijo, ¿no? Todo lo que estaba ahí adentro. No, por eso, pero ¿qué viste que no hemos todavía descrito aquí durante el taller? De pronto el dispositivo para hacer entrevistas a largo, digamos, afuera del estudio. ¿Cuál sería? ¿Los micrófonos inalámbricos? Pues sí. Ah, bueno. Entonces, esa es una forma también de poder, pues no ser, digamos que ese es como un router, ¿sí? Es el que mostraba ahí, es como la antena del micrófono. Y el micrófono funciona hasta cierto alcance, ¿no? No puede funcionar en todas partes, sino que hasta el alcance de ese equipo que tenemos ahí con la antena, es decir, la antena que capta el sonido que entra por ese micrófono, hasta ahí puede hacer la entrevista, ¿no? Entonces, eso es muy importante también saberlo. ¿Qué más equipos miramos ahí que habían? O que ustedes los tengan en el colegio y no hayamos hablado de ellos. ¿Quién quiere decirnos qué tienen por allí? Bueno, entonces, vamos a continuar con eso de qué equipos necesitamos. Estábamos hablando también en ese video de los micrófonos, ¿no? Es ahí donde nosotros captamos el sonido, es ahí donde nosotros estamos haciendo la captación de nuestras voces para que puedan salir a través de la emisora. Pero también tenemos los auriculares, ¿no? Ya vamos a hablar de los micrófonos con más calmita, y ahí vamos a ir enumerando estos equipos y de los que ustedes quieren hablar con más profundidad. Entonces, los auriculares. Es mejor tener auriculares y no los llamados audífonos, ¿no? Porque es mejor tenerlos con 2 unidades, ¿no? Para que no haya distracción en el sonido, para que miremos que el sonido esté fiel y que no se nos achicharren pues los oídos. Entonces, por eso es mejor que estén con almohadillas para las personas que están haciendo la edición de audio, ¿no? Muy importante eso, porque así también mantenemos nuestra salud, digamos, física dentro de este trabajo, que también es muy importante saber que no podemos estar instalados 3, 4, 5 horas, que a veces se nos va el tiempo en la edición,
y que también necesitamos los descansos regulares en este tipo de trabajo, ¿no? Es también tener como una orientación clara y organizada de lo que yo voy a hacer dentro del estudio para que no se me tome tanto tiempo. Igualmente, presentaban, ¿se acuerdan? En el video que decía, hay este botón saca el monitor que está arriba, que se emite para dentro del estudio de radio. Eso se llaman los monitores, ¿no? Que tienen que ver con lo que se está haciendo en el estudio de radio y que se va a amplificar cuando ya esté listo para sacarlo al aire. Entonces, cuando nosotros tenemos un programa de radio, lo editamos, lo mezclamos y ya lo queremos sacar al aire, el primer monitoreo que se hace es en el estudio de radio a ver cómo suena, a ver si no hay un ruido por ahí que sonó cuando no era, si la voz estuvo más bajita, más alta. Entonces eso es muy importante porque nos va indicando también en la consola los niveles de sonido que salen pues de ese programa de radio. Entonces ese monitor, ¿no? Se instala, esos son 2 monitores que se instalan en el estudio de radio, que son estos 2, para que yo tenga equilibrio en el sonido. A veces es muy útil porque es que miramos qué está sonando en la parte derecha y qué está sonando en la parte izquierda, sobre todo cuando es música, ¿no? Porque a veces colocamos por un canal, como cuando Diego nos explicaba el sonido estereofónico, que por un canal suenan las maracas y por el otro canal suenan las tamboras, entonces ahí se va fusionando, digamos, como el sonido, cuando yo me muevo suena diferente, ¿no? Entonces eso mismo hace el operador de sonido, mirar cómo esa fuente de sonido que está sonando en ese momento está armónica, está bien lograda, y eso es lo que es muy importante saber. Estos monitores, entre más pequeña sea la habitación, más pequeño debe ser ese monitor, ¿no? Y es muy importante que ustedes también lo sepan en esta época de encierro que vivimos, y para hacer los programas de radio nosotros nos encerrábamos en el cuarto en la habitación. ¿Por qué? Porque hay una cama y en la cama no rebotaba, hacía que esa insonorización que pudiera crear el colchón y las cobijas podría dar mejor sonido. Entonces, fíjense cómo es de importante también eso de encontrar cómo es que suenan las cosas, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando nosotros poníamos un monitor grande en la habitación, los sonidos graves sonaban feísimo. Entonces, uno descubre esas cositas cuando uno las pone a funcionar. Por eso, cuando una habitación, la habitación donde está la cabina de radio es pequeña, es mejor utilizar unos monitores pequeños, ¿no? Bueno, por ese lado, los monitores que nos encontramos. En esta parte les mostramos cómo debe estar la distribución del espacio de salida de sonido en las cabinas de radio. Nosotros a veces tenemos en nuestras cabinas de radio, esta es una cabina pues como muy sofisticada, porque hasta sala tiene, ¿no? Entonces, aquí nos está mostrando a propósito, ¿sí? Cómo pudieran estar puestos esos monitores, el derecho y el izquierdo, y cómo es que el centro, el espacio donde va a estar nuestro computador, nuestra consola y todos los equipos para la grabación de sonido puede estar. Y hay uno que es el de los sonidos graves, ¿no? Es el sonido, los bajos, ¿sí? Y se puede colocar en esta parte para que no pueda hacer una intervención dentro de los sonidos fieles que deben estar en nuestra producción sonora. Y por acá los que llaman el sound room, ¿no? Que es los sonidos que se distribuyen en la pista sonora para que suenen, digamos, un carro que viene a una velocidad, una moto es el reflejo del sonido que tiene cuando hay una circulación de un carro, o la voz de una persona, o el trayecto de algún instrumento, ¿no? Entonces eso es muy importante, pues, que de pronto lo tengamos claro y tengan ustedes como esa visión de cómo es que pueden estar dispuestos también los dispositivos sonoros en el espacio. Igual, cómo podrían estar también las cornetas, ¿no? Eso también es un encuentro, digamos, con el espacio y el sonido, para que no se haga tanto ruido, pero que también el sonido pueda tener una fidelidad cuando se está ya emitiendo en vivo o cuando ya lo estamos monitoreando para que pueda tener una clara disposición pues de los elementos sonoros que son la voz,
los efectos de sonido, la música, cómo es que puedo grabar yo una canción ahí que pueda sonar armónica. Bueno, muy bien. Entonces, también nos hablaba la persona que nos estaba explicando sobre qué elementos tenían en el estudio de radio, y si ustedes se pudieron dar cuenta, eran muy poquitos, ¿no? Ese estudio de radio tenía los elementos indispensables para hacer las grabaciones. Eso sí, contaban con un espacio bastante grande para hacer las grabaciones y con hartos micrófonos, pero también nos comentaba que teníamos el computador, ¿sí? El computador y el software de sonido. Eso ya nos lo explicó Diego, ya nos dijo, bueno, para hacer la digitalización del sonido que entra por los micrófonos, pues tenemos el software de Audacity, que es el que nosotros recomendamos, y el Audition si lo van a adquirir, ¿no? Entonces, para las indicaciones mínimas para tener un computador trabajando en sonido, ahí está, ¿no? Un procesador Core i5, ¿sí? 256 gigabytes. Si se puede llegar a 1 terabyte sería muy, muy bueno. Y la memoria RAM de 8 gigas. De ahí, lo demás es ganancia. Entonces, yo no sé si aquí habrá profesores de tecnología que sepan mucho más sobre este asunto, pero son condiciones mínimas que de pronto ya ofrecen los computadores que están en el mercado y que con eso podemos producir radio, ¿no? De la parte de digitalización. Y aquí tenemos pues todo el escenario de los equipos de la cabina de radio. ¿Quién me dice que nos hace falta describir? Observando la fotografía. Lisette, ¿qué nos dices? ¿Estás por ahí? ¿Qué nos cuentas? Hola, profe Lisette. O Sarita Costa, ¿están por allí? Sí, señora. Sarita, de estos elementos que ves ahí, ¿qué nos hace falta por describir? Los altavoces. Los altavoces, no, aquí los tenemos, son los monitores de audio. Ya habíamos hablado de los altavoces. Perdón, pues. No, pues. ¿Los auriculares? Los auriculares son los que ya habíamos hablado, que necesitamos para monitorear nuestro sonido en nuestros oídos, ¿no? Falta el micrófono, ¿no? Creo que haría falta como el microcondensador y la interfaz, ¿no? Sí, claro. Faltan esos dos elementos para describir y que son los que nos van a dar como la parte clave de la interpretación. El interfaz es digamos, es un recurso que ya viene con el computador y eso es muy importante que ustedes tengan claro que la interfaz o la tarjeta de sonido que tenga el computador que nos va a ayudar para las producciones radiales sea pues uno que tenga elementos para sonido, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la adquisición de estos equipos cuando ustedes los vayan a revisar o a controlar dentro de sus inventarios, que tengan referencia a la interfaz de sonido que tiene, o tarjeta de sonido que tenga el computador. Que le digan a la persona, ¿este computador tiene tarjeta de sonido o no tiene tarjeta de sonido? ¿O está aparte? ¿Qué elementos yo le puedo conectar a esa tarjeta de sonido para que pueda digitalizar, ¿no?, la voz, o para que pueda digitalizar la música que estén interpretando o algún tipo de sonidos que quieran realizar ustedes dentro de un paisaje sonoro, ¿no? Entonces, aquí tenemos una interfaz que tiene también salida pues de audio, tiene entradas, ¿sí?, en las que pueden estar capacitadas para poner instrumentos, para poner micrófonos. Eso son distintas. En el mercado hay muchas y está entre la que más elementos de conexión tiene hasta la que no tiene elementos. Solamente se maneja de manera automática. Entonces, es muy importante que ustedes revisen qué tipo también de interfaz puedan tener. Si no la tienen, no hay problema.
porque hay el computador, como incluso los portátiles, tienen cómo realizar, digamos, la digitalización a través del software que se puede utilizar para la grabación de sonido, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a esa parte en la que me contaban que qué micrófonos puede haber en la radio escolar. Y eso es muy importante porque, digamos, en los colegios, en la mayoría de colegios, ¿cuál es el micrófono que reconocen ustedes más de estos tres que yo tengo aquí? El dinámico. ¿Cuál? El dinámico. El dinámico. El dinámico, claro, por supuesto. En todos los colegios encontramos un micrófono dinámico. Si no hay uno, hay muchos, ¿sí? A veces hemos encontrado colegios que hay hasta 100 micrófonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unos dañados, otros que funcionan muy bien, otros que los tienen en la radio escolar, otros que los tienen para las izadas de bandera, otros que los tienen para el patio del colegio. Bueno, están ubicados en sitios estratégicos para poder sonar, ¿no? Con sus respectivos equipos de amplificación. Pero el que más se usa y el más conveniente siempre para el sonido en los colegios es el micrófono dinámico, ¿sí? Vamos por partes. El micrófono, vamos del 1 aquí a los siguientes. El micrófono condensador es un micrófono de alta fidelidad en el sonido. Se lo utiliza para la interpretación musical. Entonces, el registro de sonido va a ser mucho mejor, con mayor fidelidad, pero estos micrófonos no son de trabajo pesado, tanto que su equipamiento viene con una protección. Por aquí le ponen una protección para que no pasen la saliva, para que esté muy protegido, y si se cae, pues entonces tenemos ahí un lío, ¿no? Entonces, este micrófono se llama condensador. Y el mejor que podemos encontrar, no en términos de dinero, no en términos, no, sino de mayor registro de sonido, es el BM800. Eso solamente como por referencia para que ustedes lo sepan. Y le sigue, pues, el micrófono dinámico. Este micrófono, para mí, es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque se lo puede comprar, es decir, este va a ser, el micrófono condensador es mucho más costoso que este, pero este es el guerrero que yo le digo, este es el guerrero que nos encontramos en todas partes. ¿Por qué? Porque se puede transmitir sonido en vivo con este y tiene una mayor durabilidad. No emite tanto ruido y este va a captar todo el ruido que nosotros tengamos. Entonces, este es óptimo para las radios escolares. Bienvenido, Jaime. Gracias. Bueno, entonces les contaba, este micrófono dinámico tiene como apodito Shure. ¿Qué quiere decir? Es de marca Shure y siempre lo hemos encontrado en los colegios y hace parte como ya de esa colección de herramientas que tienen en los colegios y en todas partes lo encontramos. Sirve para los conciertos, para las presentaciones en vivo, para las interpretaciones en la radio escolar. Es óptimo y ese, mejor dicho, es el que últimamente hemos visto por ahí. Y los micrófonos de listón son micrófonos muy delicados y que se los utiliza tanto para la interpretación musical como para las voces, pero son fieles en sonido, pero son muy costosos. Entonces, ahí tenemos como que, yo diría que ese lujo no lo podemos dar. Podemos andar en un carro Renault 4 y nos puede llevar al mismo lugar, igualmente con otro de alta gama, ¿no? Entonces, es lo mismo. El micrófono dinámico es el que tenemos en las escuelas y que nos ha ayudado siempre para hacer nuestra producción sonora. Igualmente, los micrófonos tienen una característica bastante buena y es que es indispensable que ustedes se pongan a revisar cómo es que captan el sonido. Y esta es la parte siguiente y es muy interesante porque debemos saber qué patrón polar tienen nuestros micrófonos, ¿no? Y eso en el sentido de la dinámica que nosotros vayamos a hacer con nuestros estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos micrófonos unidireccionales. En la mayoría de los colegios hemos encontrado esta clase de micrófonos que son los que el sonido, ¿no?
solamente lo captan por la parte delantera, ¿sí? De la bobina, pues, ¿sí? En la parte delantera. Entonces, ellos no van a captar sonido de atrás, ¿sí? Por eso, esta figura en la que también se llaman cardioide, pero yo no los voy a complicar con nombres, pero la idea es que estos micrófonos solamente captan el sonido que va hacia adelante. Por eso es muy importante saber que esos micrófonos, si son unidireccionales, debo tenerlos siempre de frente a donde está la fuente de sonido, sea mi voz, sea un instrumento musical, sea un elemento del que quiero captar sonido, es muy importante que lo tengamos de frente, ¿no? Entonces, Karen, ¿nos vas a decir algo? Profe, pues es que yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Es que hay audios que yo he visto que son como, bueno, ¿has visto los ASMR que se escuchan como por todo lado, que al ponerse los audífonos uno puede escuchar un audio como a la izquierda y después a la derecha y eso? ¿Eso tiene que ver algo con el micrófono o algo así? Por supuesto, sí, cómo no. Aquí te estoy contando, sí, que es muy importante que tú sepas qué micrófono tienes, tanto para grabar como para salir a hacer cualquier tipo, pues, de intervención, entrevista o grabación del medio, ¿sí? Del sonido ambiental, del paisaje sonoro. Entonces, este micrófono, que es el unidireccional, sirve para hacer la captación de voces, es decir, para la interpretación del libreto en estudio. También sirve para las izadas de bandera, también sirve para la interpretación musical. ¿Por qué? Porque no captan el ruido, ¿sí?, que hay detrás, ¿sí? Como ven aquí ustedes. Capta el ruido de la fuente sonora, no capta el ruido de atrás. Ahora bien, si continuamos, están los que siguen, son los omnidireccionales. ¿Esos cuáles son? Los que captan el sonido por todos los lados, ¿sí? Ustedes se han visto un micrófono que ponen en las grabaciones de video que tiene como una espumita que baja y es como un peludito, ¿sí? Ese es el micrófono omnidireccional porque está captando todo el ambiente, ese ambiente que necesitan que suene, ese ambiente, por ejemplo, de concierto, ese ambiente de estadio de fútbol, ese ambiente donde nosotros estamos haciendo como un escenario, escenificando qué es lo que está sucediendo ahí, que nos sirve para nuestra grabación. Precisamente para eso nos sirve el micrófono omnidireccional, o sea, va a recibir y va a captar el sonido de todos los lados. Es cuando yo me voy por allá a la naturaleza a captar el sonido de los pájaros, a captar el sonido de los grillos en la noche. Ese es el micrófono que me serviría para ese momento, ¿no? Y capta muy bien los ambientes y para eso nos sirve este micrófono, ¿no? Es emocionante, digamos, escuchar la diferenciación de sonido entre lo que es un micrófono unidireccional a otro que es omnidireccional, ¿no? Eso que decía Karen, sí, cuando vamos a hacer la grabación y miramos cómo fue la captación de sonido y miramos la diferencia, es porque he utilizado un micrófono que tiene estas características, ¿no? Y finalmente, pues tenemos el bidireccional, que es un micrófono que solamente va a captar de lado y lado de donde se hacen las personas. Sirve para que dos cantantes en dúo utilicen un solo micrófono o para que se hagan dos entrevistados. Y esto ha sido muy interesante porque en este tiempo de crisis, a veces el micrófono bidireccional no ha sido como es el más eficiente porque tienen que estar cerca, ¿no? Entonces han utilizado un unidireccional y lo dirigen hacia la persona que le hacen la pregunta. Pero muy importante saber que con estos micrófonos podemos hacer una entrevista de lado a lado, ¿no? Que la persona esté parada en un sitio y la otra en el otro y que se puede captar muy bien el sonido de ambas sin necesidad de pararse de frente al micrófono. Recuerden, para los unidireccionales debemos estar de frente al micrófono. Nos podemos hacer un poquito, podemos movernos porque él capta el sonido, pero si nos hacemos atrás, pues no lo va a captar. Yo he visto en muchas presentaciones en los colegios que los profesores cogen el micrófono así, ¿sí? O sea, está derechito, a veces lo ponen así. Otras veces lo tapan y empiezan a hablar, ¿sí? Y otras veces lo hacen así, se alejan mucho. Entonces, la captación de sonidos del micrófono está en cómo es su patrón polar, ¿no? Desde dónde capta el sonido.
Es mejor siempre ponerse el micrófono de frente para saber que la captación de sonido está siendo buena y que me están escuchando los demás. Este es el unidireccional. La captación del sonido del omnidireccional pues es por todos los lados, que nos sirve para los ambientes, y para las entrevistas el patrón polar bidireccional. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Ahora bien, con el cuidado de los micrófonos. Cuando nosotros vamos a hacer una presentación, cuando nos vamos a subir al escenario, a veces para saber si el micrófono está funcionando empezamos a golpearlo, ¿sí? Pero eso no está bien, porque el micrófono funciona. Ustedes cuando vamos a mirar, ¿sí? El micrófono dinámico, tienen todos esta cascarita, como ustedes la pueden observar ahí. Todos tienen esta cascarita. Esto se puede abrir, ¿no? Esto se puede abrir y ojo con los muchachos que son curiosos, porque al abrirlo, ¿no? Tiene que ser una persona que sepa sobre el asunto, porque al abrirlo nosotros podemos ver que tiene unas pestañitas, unas cinticas que son de metal, que cuando entra el sonido lo que hacen es vibrar. Y cuando vibran, pues se escucha lo que la persona está diciendo, o sea, capta así el sonido. ¿Sí? Mediante esas vibraciones, eso es lo que está generando la digitalización del sonido a través de corriente, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque cuando nosotros le cascamos al micrófono, le hacemos así, suena duro además en los baffles, que puede también reventarlos, o puede también generar que esas pestañitas se peguen y ya empieza el micrófono a chirriar. Entonces, eso es lo que daña los micrófonos. Lo mismo, es muy importante protegerlos con una espuma. La espuma no es un adorno. La espuma los protege de la humedad de la saliva que sale de nuestra boca. Pues ahora estamos utilizando los tapabocas, pero es muy importante que nosotros veamos cómo podemos mantener esos equipos y que no solamente estén a disposición mía propia, sino que puedan durar para otras personas que también los necesitan, ¿no? Entonces, eso en cuanto al cuidado del micrófono. No pueden dejar caer ningún micrófono, así sea el de alta durabilidad, todo eso. Pero lo interesante del asunto es que el que puede resistir golpes es el dinámico, ¿no? Entonces, digamos que ese es el que encontramos a veces en los colegios, hundida toda la cascarita, como yo le llamo, hundida toda esta mallita de metal que tienen, pero funciona. Entonces, hay, digamos, esa parte que tenemos que también ser como cuidadores de nuestros propios recursos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta el momento? Sí, Sarita, cuéntame. Profe, digamos, el micrófono del celular, ¿qué tipo de micrófono sería entonces? O sea, es que... Sí, el micrófono del celular es unidireccional, pero puede captar, digamos, según cómo tenga dispuesto eso digamos, en la configuración de la aplicación, ¿no? Pero de todas maneras, el que se utiliza de la grabadora de voz capta muy bien los ambientes y capta muy bien la voz. Entonces, de acuerdo al lugar donde nos encontremos, si hay un lugar muy ruidoso, pues, y depende de la distancia de la fuente de sonido que lo coloquemos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la grabadora de voz capta muy bien el sonido de la voz. Los ambientes sí tenemos que estar muy cerca para que podamos captarlos, pero a veces, por ejemplo, yo he grabado sonidos de bosque, sonidos de ambientes, ¿no? Como de máquinas y todo eso, y ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces, eso ha sido, pues, como, digamos que el micrófono es unidireccional. Depende de la fuente de sonido de donde salga el plano del sonido que yo quiero. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí en mi primer plano y sale el ruido de la calle también, ¿sí? Entonces, el sonido de la maquinita que está rodando en la calle sale. Entonces, eso quiere decir que tiene un muy buen micrófono también unidireccional. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué otras ideas de pronto o comentarios tienen con respecto a esta parte de implementar una emisora escolar?
Sí, Dana, cuéntame. Profe, o sea que el micrófono que más nos recomiendas es mic listening, ¿cierto? Y mic condensador. ¿Cuál? Perdón, no, ahí sí no te escuché bien. ¿Me repites, por favor? ¿Cuál es el micrófono entonces, según todos, contando el del celular y todos, cuál es el que nos recomienda? Bueno, yo recomiendo el micrófono mic dinámico y unidireccional. Ese es el que tienen todos los colegios y el que nos ha funcionado muy bien hasta el momento, que podemos tener otros que ni siquiera podemos saber qué tipo de captación de sonido tenga, qué patrón, ¿no? de captación de sonido tenga, pero digamos que es muy recomendable el dinámico. Ese es el más convencional que hay, no tiene mucho costo y se lo puede utilizar y tiene bastante durabilidad. Vale, Lady, cuentas. ¿Cuál recomendarías tú para la grabación de canciones? ¿Cuál es el mejor para la grabación de canciones? Sin duda, el mic condensador. Para grabación musical es el mic condensador. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos más preguntas? Dana, ¿ibas a decir algo más? No, perfecto, claro. Listo. Entonces, bueno, entonces desde esta parte quisiera contarles que, bueno, ahora ya tenemos todos estos recursos, ¿cierto? En algunos colegios ya contamos con la emisora escolar. Y bueno, ¿cuáles son las formas de usar los equipos en la cabina? Es muy importante que ustedes sepan que los grabados, los pregrabados en cabina son mucho mejor, ¿sí? que los grabados caseros, ¿no? ¿Por qué? Nosotros podemos utilizar nuestro celular y nuestra grabadora de voz para hacer nuestras notas de voz, pero es muy importante que tenga un espacio, es muy difícil que el sonido salga como nosotros queremos, limpio. Y cuando a veces nosotros hemos tenido que hacer dinámicas de producción sonora remota, entonces es el sonido que se hace por archivo sonoro del teléfono, a veces es distinto y sale muy distinto a la calidad que tiene en la cabina de radio. Entonces es muy recomendable que puedan hacer sus pregrabados en las cabinas y que para ser transmitidos después, ya sea para que salgan a el circuito cerrado de audio o para que lo puedan transmitir en el aula dentro de sus actividades curriculares. Bueno, para la elaboración de pregrabados, una forma de usar los equipos en la cabina es esta. Otra forma, pues por supuesto ya habíamos hablado de los equipos al aire libre, que son las cornetas, los altavoces, y que pues el escenario principal pues de la emisora escolar es el descanso. Entonces ahí es donde pueden poner a funcionar todos esos equipos de salida de sonido, esos baffles, monitores, potencias, en los que pueden ustedes transmitir todos esos pregrabados o pueden transmitir también en vivo, que es lo más enriquecedor de los estudiantes ha sido verlos hacer radio en vivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta parte del radio recreo. También cómo podemos usar los equipos. Resulta que en algunos colegios tenemos espacios donde hay televisores y que ahí dan todos los anuncios del colegio, pero también sacan algunas campañas que necesitan que los estudiantes estén viendo constantemente, y la radio y el periódico digital también pueden acompañar todos esos elementos que necesita el colegio que el estudiante sepa. Por ejemplo, la visión del colegio, algunas campañas sociales que puedan hacer. Eso es muy importante porque
nos hemos encontrado que la reiteración crea algún tipo también de recordación en el estudiante y puede hablarnos pues de esos temas. Estamos hablando de la convergencia de medios. ¿Eso qué es? En el colegio también la podemos hacer. Resulta que nosotros aquí vivimos una convergencia de medios impresionante en nuestra sociedad. El Internet nos dice cosas sobre un tema, pasa a las redes sociales y también en nuestro WhatsApp también aparecen esos mensajes pues de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Lo mismo los noticieros, el periódico, la señora de la esquina también nos habla del tema. Entonces esa es la convergencia de medios donde todos se unen como para impartir una versión sobre eso a través del lenguaje que utilizan, pues por supuesto el video en el lenguaje audiovisual y la radio pues en el lenguaje sonoro. Entonces, y en el periódico pues en el lenguaje verbal, ¿no? Entonces lo mismo se puede hacer en la escuela. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer la convergencia mediática? Mediante la digitalización del contenido, ya con algunos pregrabados o ya con algunos videos que a veces el ruido no hace escucharlos, pero cuando le ponemos el sonido que nosotros queremos con nuestro jingle, con nuestra música, con todo eso, puede causar mucho más impacto para los estudiantes, ¿no? En las dinámicas que tienen en el colegio. Y pasamos a una experiencia que apareció ya casi que a mitad pues de esta década, y es que ya cuando nosotros estábamos integrados, casi que en el 2007, con muchas radios escolares en Latinoamérica, el pionero o el principal pues generador de experiencias en radio escolar, digamos, quería generar impacto, hicieron un evento, una cumbre de radios escolares, más bien de comunicación educativa, donde lo principal que se mostraba era la radio escolar. Y este profesor tuvo una idea pues en su colegio que quedaba por allá en el Brasil y que nos estaba mostrando una experiencia sobre radio escola itinerante. Este profe, ¿qué hacía? Imagínense que en este carrito, ¿sí? Donde ustedes lo ven, a él equipó ese carrito con todos los instrumentos que tiene la radio escolar. Es decir, con todos los equipos que tiene para producción de radio, él lo equipó. Tiene el computador, tiene la consola, ahí la están viendo, miren, tiene la consola, tiene la parte del transmisor y también tiene una parte de salida de sonido, ¿no? Entonces, él iba en un horario especial por todo el colegio y los chicos se acercaban con sus cuentos, con sus historias, incluso con los libretos, porque él en su plan curricular tenía la construcción de libretos para los estudiantes. Es un profesor de física, no es un profesor, digamos, que sabe de la situación. Él se ideó la dinámica para que los estudiantes pudieran como una atracción hacia lo que estaban haciendo y él poderles hablar del tema, ¿no? Entonces, esto es la radio escola itinerante que a partir en un horario del colegio, él podía pasar y hacer pues los programas de radio que los chicos estaban, del tema que estaban hablando, de la discusión que habían tenido en la clase, bueno, de todo eso. Entonces, digamos que aquí la cuestión es la imaginación y esto lo tenemos, por supuesto, en un aparatico que nosotros hemos visto desde hace como unos 5 años atrás y es la cabina portátil. La cabina portátil es digamos que es un estudio de radio compacto, ¿sí? Aquí, esa cabina portátil, ¿qué hace? Tiene todos los dispositivos, tiene CD, tiene transmisión, digamos, de emisoras, ¿sí? Tiene todo eso, tiene conexión para micrófono, ¿no? Y conexión también para consola, pero esta también tiene como integrados los botones de cómo se puede bajar y subir el audio en ciertos canales. Entonces, esta cabina portátil es lo mismo que tiene el profe acá, pero que acá
digamos, se hace también de manera itinerante. Entonces eso ya existe dentro del mercado y también puede ser utilizada como un elemento para la radio escolar, ¿no? Entonces, estas son otras formas de utilizar los equipos de la radio escolar y en los espacios que nosotros pues tengamos esa oportunidad como profes y como animadores de los estudiantes, ¿no? Bueno, y finalmente les comento para los profes que están, por ejemplo, en Barú, para los profes que están en Zipaquirá, para los profes que están en otras regiones del país diferentes a Bogotá, pero que también sucede, ¿no? Aquí en Bogotá también sucede, y es que la radio escolar, lo que se produce en la radio escolar puede ser difundido a través de la radio comunitaria, de la radio comercial. Claro, por supuesto, es gestionar el espacio, hacerlo. En Medellín existe un programa de un colectivo que se llama Combos con Voz, ¿sí? Imagínense cómo se llama, combos, o sea, grupos, colectivos con voz, que es con Z, ¿sí? Y que transmite a través de la frecuencia 88.4 un programa, diferentes programas que producen en la primaria y en la secundaria. Entonces, estos estudiantes van y hacen toda la parte del servicio social para realizar su programa de radio en las emisoras. Aquí también en Colmundo Radio hay un programa que hace parte de toda esa estrategia educativa que tiene el Ministerio de Educación que se llama LEO, donde invitan a las radios escolares a hacer sus temas, ¿no? El último tema que hicieron ahorita, el 15 de septiembre, fue la música infantil, ¿sí? ¿Qué características tiene la música infantil? ¿Cómo se transmite? ¿Qué es lo que están buscando los niños en la música infantil? Los productores de música infantil, bueno, todo eso lo mostraron en esa, y es en Colmundo Radio, ¿no? Lo transmiten en Colmundo Radio, que pues a pesar de que ya salió del dial, Colmundo Radio ahorita transmite a través de online, pero tiene el espacio para las personas, ¿no? Y en este momento nosotros queremos pues gestionar un espacio para que en la radio del Minuto de Dios puedan tener las radios escolares un escenario de difusión de sus programas. Y eso es muy interesante porque hay un banco de programas bastante grande para que la gente lo conozca y para que los profes estén conectados con el asunto, ¿no? Y esa pues es la gestión que estamos realizando en este momento. Bueno, muy bien. Y continuemos pues con esto de dónde se transmiten los programas, cómo se los puede difundir, y es también en la radio online y en las páginas web de los colegios. A veces los estudiantes, los más curiosos, los que quieren realizar otras actividades extracurriculares, también se dan a la tarea de alimentar la página web. Y eso también es una estrategia en la parte de tecnología, ¿no? En los que pueden, digamos, estar dentro de esa parte de la educación y las estrategias educativas en sistemas y todo lo demás, pueden alimentar una página web donde funcione la radio escolar. Y eso, en este momento, aprovechando que no tenemos como unas limitantes, digamos, legales frente a eso, y que para utilizarlo en bien común, en bien pues de todos nosotros, puede gestionarse todo este asunto. Lo mismo las radios online, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que es Contacto 10, que es la radio pues en Medellín, que es de la Fundación Sumapaz, y que puede y que está transmitiendo en este momento Contacto 10, que es de la Comuna 10 de Medellín, ¿no? Y que ahí se transmite radio escolar, fíjense, se transmiten en horarios que tengan ellos disponibles para que los estudiantes estén escuchando los programas, y es una radio comunitaria online, ¿no? Entonces es muy importante porque esta es la que está muy conectada con nuestra organización y que hace todas estas transmisiones de lo que nosotros hacemos. Y ahí también salen sus historias y ahí también contamos nosotros la nuestra en radio escolar. Bueno, y también tenemos los espacios de las redes sociales. Teniendo la página web integrada con las redes sociales, ahí también podemos conectar nuestros programas radiales, ¿no? Y
hay una aplicación que yo difundo mucho, que es la SoundClone, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta que a veces transmitimos programas de ahí cuando los sacamos aquí en los talleres y que ahí podemos hacer nuestra estación de, digamos, nuestro banco de programas de radio escolar y los podemos transmitir como si estuviéramos en la radio. Entonces, es muy interesante esa plataforma que nos pues, puede ayudar para que nosotros podamos hacer esas transmisiones, ¿no? Y las redes sociales, pues, la difusión ahí, digamos, tiene sus elementos, su forma de transmitirlos y que también hacemos, se pueden difundir los podcasts y todo lo demás. Entonces, ahí tenemos toda esta serie de características que la radio escolar nos puede brindar. Bueno, y lo más importante es que nosotros podamos tener una radio con sentido, ¿no? Una radio, una emisora escolar con sentido. Bueno, escúcheme en un momento. Entonces, les comentaba, las emisoras escolares, más que equipos, necesitan tener una identidad, necesitan tener un nombre, necesitan tener un eslogan, necesitan tener una misión, una finalidad, unos objetivos, ¿no? La de acá. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para que nosotros podamos, ¿sí? Desde esa identidad poner a funcionar a toda a ese elemento que es muy dinámico y que puede servirnos para nuestras clases, nuestras aulas, nuestros proyectos de aula, nuestras estrategias educativas, ¿no? Y construir entre todos el proyecto comunicativo radial, es decir, la misión, la visión, la finalidad, los objetivos que tiene la emisora, que eso también es muy importante y eso con respecto a los equipos tiene que ver mucho porque nosotros tenemos un manual de funciones cuando el medio, ¿sí? Puede asimilarse el medio masivo puede asimilarse a lo que se puede hacer en la escuela. Y es decir, ese manual de funciones en lo técnico tiene mucho que ver con, digamos, cómo usar los equipos, cómo cuidarlos, quién los utiliza, quién está a cargo, cómo pueden utilizarlos en todo el bachillerato y la primaria, porque en los colegios no encontramos dos emisoras escolares, podemos encontrar una cabina de radio y una para transmisión, pero no encontramos dos espacios en los que se puedan hacer masivamente cosas, sino que por turnos, bueno, todo eso. Entonces, en esa medida, lo más importante es las emisoras escolares con sentido. Entonces, los invitamos a que puedan realizar un inventario de la emisora también escolar para que sepan lo que tienen, para que puedan usarlo y aprovecharlo para esta oportunidad que estamos en este taller y lo puedan sacar. Bueno, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo funciona aquello? ¿No? Y para eso, pues ya dejando un poquito esta parte, digamos, teórica que ha sido hoy y que pues la idea es que ustedes puedan tener esa dimensión de todos esos recursos y puedan usarlos. Quiero enviarles al chat la guía de hoy para que ustedes puedan tener ahí un listado que son los de equipos que tiene la radio escolar y que ustedes puedan hacer su inventario y puedan también organizar su emisora en la oportunidad que puedan estar en el colegio, ¿no? Si tienen algunas preguntas, vamos contestándolas pues ahorita Vilma nos dice si podemos compartir las diapositivas. Claro, por supuesto. Y Steven, con los saludos cordiales, pues nos va a explicar cómo es que compartimos todo este material. Steven. ¿Estoy solita? Hola, hola, Steven. Steven, ¿tienes apagado el micrófono? Hola. Sí, Vanessa, cuéntame. Hola. Hola, ¿se escucha?
Sí, sí te escucho, adelante. Vanessa. Te escucha. Te estoy escuchando, Vanessa. Hola, hola. Bueno, yo les estoy enviando lo que es la guía, ¿sí?, de hoy para que ustedes puedan realizarla como práctica, pues el inventario de su radio escolar, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo podemos sacarla de acá. No la tengo en el Drive, entonces les voy a mandar yo a ustedes la guía a través del chat para que ustedes la descarguen. Steven, ¿estás por ahí? Bueno, ahí está la guía. Guía del taller 9, ¿no? Entonces, ahí se las estoy enviando. ¿Tienen alguna pregunta para que podamos contestarla en este momentico que nos hace falta? Hola Sandra, gusto en saludarte. Tenía ratico que la vez pasada no me pude conectar porque me tocó clase toda la jornada completa, pero acá, no, encantada de esto y viendo de que allá estamos porque me construyan el espacio, entonces sí me va a dar chance de hacer el inventario porque están las cositas tan guardadas. Entonces ahora cuando las vaya a sacar ya tengo eso para hacer el inventario. Ok, gracias. Está en la guía y sobre todo en el capítulo del libro de la radio escolar, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta, tenemos nosotros el listado de los equipos, ¿sí? Y cómo es la diferencia que tenemos nosotros con la radio comunitaria, porque es que nosotros podemos transmitir también por las radios, como les decía, y ustedes pueden aprovechar toda esa maquinaria que tienen para poder tener un espacio en la radio comunitaria o en la escolar que lo pueda donar para estas producciones radiales. No dejen que solamente la escuela las aproveche, dejen que otros también las escuchen. El capítulo se llama La cabina de radio y está en la página 93. Todo ese capítulo está consignado todo lo que yo les acabo de decir, las actividades que pueden hacer con sus estudiantes para que puedan utilizar la cabina de radio, y es muy interesante porque ahí es donde nosotros también nos podemos encontrar con los que les gusta la parte técnica, como les decía, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora bien, estaba diciéndole a Vilma, ¿sí? Steven, ¿ya estás por ahí? Profe, sí señora, qué pena, es que el micrófono me falló. Ya lo arreglé, profe. Listo, entonces, es para que tú les cuentes cómo pueden tener a disposición este material que acaban de ver. Ah, sí señora, bueno, pues como les he comentado a lo largo de todos los talleres, nosotros tenemos un blog digital en el cual cada semana vamos subiendo el material, ya sean pantallazos o tareas que ustedes nos envíen a través del correo de la docente, de la profe. Y pues los invitamos también muy cordialmente a que si no pueden asistir, ya sea por X o Y razón, siempre miren el blog. Es importante porque así ustedes van a estar al tanto de lo que pues la metodología de la cual se lleva a cabo en cada taller. Entonces no hay problema con que no se conecten, aunque les recordamos también que es muy importante que se conecten porque al final yo con las listas oficiales voy a sacar el porcentaje de las veces que ustedes han asistido. La directora del proyecto, la señora Alma, ella dijo que teníamos que cumplir con el 80% para poder recibir el certificado, profe. Entonces, también les recomiendo muchísimo de que al menos se conecten 20, 30 minutos, que yo los pueda observar en las personas, los participantes, para que así no tengan falla. Entonces, es básicamente eso. Y pues, reitero la información del blog digital, que es una herramienta muy útil para todos ustedes a la hora de adelantarse o de volver a retroalimentar lo que vieron en cada taller, profe. Sí, además, adicional a eso, cuando ustedes ven el estado del teléfono con el que yo me comunico con ustedes, ahí pueden encontrar tanto la foto del proyecto como la página web donde pueden encontrar el blog. Entonces, eso es muy importante para que ustedes puedan estar retroalimentando todo el tiempo estos contenidos y puedan estarlos mirando constantemente. Dana, ¿qué nos dices?
Soy Mercy. Lo que pasa es que soy Mercy. micrófono, estoy con la cuenta de mi hija porque mi computador está loco. No sé qué le dio, está loco. Entonces estoy desde el de ella y ella lo tiene programado, como en la universidad les dictan clases por Zoom, la tiene programado para ciertas cosas y no sé cómo es que se debe activar. Entonces ya mi hija me quitó todas las configuraciones, entonces no podía ni hablar ni nada. Pues puedo ya encender la cámara inclusive, pero no, yo los escuché todo el tiempo, muy interesante, muy chévere, pero pues me disculpo si no pude opinar. Pero este micrófono de verdad, hoy me ganó. Bueno, tranquila, Mercy, que aquí estamos conectados y creo que pues lo importante es que ustedes se lleven los contenidos y puedan hacer preguntas, ¿no? Que en cualquier momento me pueden escribir para que podamos tener esa posibilidad. Los invito también a hacer una actividad que es muy bonita, ¿no? Que es esta, que es con los compañeros y profesores realizar un video de 1 minuto, de 2 minutos, ¿sí? Donde ustedes nos cuenten cómo la emisora les ha servido en su colegio a desarrollar pues los diferentes temas y sobre todo a tener esa parte de formar el grupo radial, ¿no? Los grupos en comunicación radial. Entonces, hablar de su proyecto de comunicación radial, hablar de esa experiencia de radio que han tenido. Sobre todo, yo pienso que Mercy deberían pensar los profes, con el profe Alirio, mirar cómo pueden hacer un video para explicar esa experiencia que ustedes tienen en el colegio. Lo mismo, profe José Luis, lo que tienen en el Minuto de Dios, lo que tienen en el Gonzalo Arango, lo que tienen en toda la parte, los profes de allá, de la fundación, ya les digo cuál. Sí, de la Luis Felipe Cabrera, de Ecoviobi, si los tienen, o si no los tienen, contarnos cómo han hecho radio escolar sin esos equipos, incluso usando el teléfono celular, ¿no? Y digamos que eso es una manera también de decirle al país, bueno, nosotros como instituciones también estamos haciendo recursos de pedagogía y que necesitamos pues esas ayudas. La cuestión aquí es también gestionar y que podamos nosotros encontrar un colegio que pueda hacer ese uso de los medios como comunicadores, ¿no? Que esto es muy importante, encontrarnos con un modelo de comunicación horizontal en la que los estudiantes puedan hacer uso de estas herramientas. ¿Algún comentario final para terminar esta sesión? ¿Alguien quiere contarnos algo, comentarnos algo? Ay, se me olvidaba saludar también a la institución educativa Soledad Acosta de Samper, que también están presentes aquí los estudiantes, y la profe, y el colegio Santiago Pérez de Zipaquirá. Y se me escapa otro, sí, el Berta Gedeón. Todos esos colegios. Todos esos colegios que tenemos aquí presentes, y si se me olvida alguno me excusan, también pueden contarnos esa historia. Yo ya tengo fotos, acuérdense que tenemos que tomar la foto de la fachada de nuestro colegio, del logo del colegio y de los grupos, ¿no? Muy juiciosos los de Berta Gedeón, que han sido como muy correspondientes a toda esta misión que nos hemos hecho de los talleres de radio escolar. Y pues a todos ustedes, pues felicitarlos porque están aquí presentes y que también están realizando todos estos talleres, ¿no? Bueno, entonces creo que terminamos por hoy y que pues encontrémonos en la aplicación de todos estos recursos, en la manera de usarlos, en cómo nosotros podemos entendernos y guiarnos y transformar nuestros contenidos. Esa es la idea, que nosotros no nos quedemos siempre con lo mismo y que podamos realizar diferentes actividades con nuestros estudiantes y que podamos compartirlas, que eso es lo interesante. Compartir es mucho mejor, el corazón se engrandece con ese compartir a los otros profes, a nuestros estudiantes, y que podamos hacer una vida muy feliz y dinámica con esto que hemos recibido y con lo que nos entregan nuestros estudiantes. Ha sido dice, no se te olvide la foto de video. La fotico. La fotico, sí, claro. Por favor, si nos pueden prender las camaritas para esta oportunidad.
Hola, profe José Luis, mi querida profe Mercy. Hola. Profe Sandra. Ah, qué bonita. Sandra, una preguntita, ¿cómo entro al blog, Sandra? Que no he podido entrar al blog de ustedes, ¿cómo entro para mirar todo, Sandra? Listo, es que no lo tengo escrito aquí en mi... Profe, yo ya dejé el link en el chat. Ah, bien, entonces ya está aquí. Aquí está. Entonces, aquí te lo vuelvo a copiar. Ya mi Santiago lo puso en el chat, pero aquí está. ¿Sí? Y si no te sale así, te sale de esta manera. ¿Sí? Hay algunos que me han dicho, yo no puedo entrar a eso, no he podido. Así. Le quitas la última parte y así te sale directo. ¿Listo? Entonces, ahí lo puedes encontrar. Yo creo que ahí ya podemos tomar la fotico. Hola, profe, allá en Boyacá. Ya lo vi. El que está con el usuario de Blanca Cecilia. Listo, mi profe, muchas gracias. Ya les tomé la fotico. Listo, Aleida. Karen, muchas gracias. Nora. Ana Rocío. Carmen Padilla. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amables por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto, mi querido profe. Del Colegio Guillermo Cano. Sí, señor. Chao. Listo. Buena tarde, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Buena tarde para todos. Chao, Vanessa. Chao, Carmen. Chao, muchísimas gracias. Me demoré un poquito en cargar la cámara, pero pues, presente. Ahí tomaría Steven varias fotos.